¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito para mostrar un poco más en detalle esta pinza de puntas del jueguito Baco tan cuestionado en estos días. Pero quiero que sepan que he encontrado un montón de detalles que quizás en la presentación de las herramientas no se hayan notado, no hice demasiado hincapié en mostrarlos, pero bueno, comiencen por ver que ya de por sí acá tenemos un tema, no está en línea esa área de apriete, no me vengan que eso es así, no es así, la idea es que sean paralelas, está torcida. Después, bueno, nos ponemos a observar, nos vamos a dar cuenta que a lo que llamarían o lo que estaba pensado para hacer el área de pelacables, hay luz entre una rama y la otra, no permitiendo que eso cierre a cero. Observen que tampoco están justificados dichos orificios, me refiero a a esta arteria, o sea, está desplazada mirándolo de frente a la derecha. Después, bueno, voy a tratar de hacer foco porque el tema de las puntas es medianamente grave para una herramienta de la marca Baco. A ver si se logra apreciar porque no sé por qué, pero no enfoca muy bien. Vamos a ver ahí despacito si se logra mostrar lo que yo quiero. Después, bueno, en los mangos en ningún lado dice Baco, cosa que toda la vida Baco dijo en sus mangos su marca, su nombre. A ver las puntas si las puedo enfocar. Vamos a tratar de hacer un poquito de zoom. Acá hay una luz entre filos que bueno, quizás no la logren apreciar, pero los filos no llegan a tocarse los unos con los otros. Ahí, quiero que vean esto. Ahí, observen ahí. Y ya está pisando torcido de fábrica acá, ¿eh? Ya está pisando torcido de fábrica. La verdad que no está bueno esto. No está bueno. De hecho, hoy esta herramienta no se usó. El único uso que tuvo es el que pudieron haber visto anoche en la charlita, en el video presentación. Observen cómo están desfasados los segmentos de... Va, el segmento de corte, pero cuando es congruente uno con otro. Acá tenemos una rama un poquito más arriba, la otra un poquito más abajo. Acá lo tenemos torcido. Buah, tan detalles, marcas de rectificación. Nada. Si uno se pone a mirar, la verdad que fue tirar la plata. Pero bueno, había que probarlo, había que comprarlas. Obviamente van a servir, van a trabajar. Pero olvídense de que es la Baco que todos conocimos. Esto es una pinza china de baja calidad, es genérica y de las feas. O sea, no es siquiera que se tomaron el trabajo de seleccionar una genérica linda como para, bueno, decir, nada, apostemos a un segmento más económico, genérico, pero bueno, de los lindos. No ha pasado. No ha pasado. Demasiada asimetría entre una y otra rama, entre una y otra punta. Obsérvenlo ustedes. No está bueno. Tenemos más o menos 1 milímetro de cruce entre una rama y la otra. Las puntas, si las pudiera llegar a enfocar bien ahí,
bueno, no se logra el efecto. El teléfono está a favor de la herramienta. Ahí. Ahí. Observen la punta lo que es. Muy fea, ¿eh? Muy fea la herramienta. Muy fea. La verdad, decepcionante. A mí, a lo personal al menos, no quiere decir que sea el dueño de la verdad, ni que la herramienta sea inutilizable, pero observen todos los detalles que yo le digo. Los tiene la herramienta, no es que yo quiera destruir una marca. ¿Cómo voy a destruir una marca desde un canal que tiene 200 vistas? Déjense romper las pelotas, estoy diciendo la verdad porque no quiero que ninguno se vea seducido por la marca Baco y le vendan esta porquería, porque sinceramente es lo que es, una porquería. Bueno, como dije, carece de cualquier tope, o sea que se desliza la mano cuando uno se quiere acordar, está trabajando arriba del metal, ya sea por electricidad, que en ningún lado dice que sean aisladas, obviamente, pero cualquier pinza, hasta la más pedorra, viene con límite de carrera, como para trabajar tranquilo aunque sea en 220 volts, que yo trabajo en cualquier tensión con esto, obviamente. Pero bueno, pongámosle que no sea una pinza orientada a la electricidad, pero quizás es una herramienta orientada a la mecánica, como decía en su blister, en su packaging. Bueno, estoy queriendo trabajar, estoy expuesto a la temperatura, a lo que pueda estar manipulando esta pinza que quizás utilice para determinadas tareas. Pero bueno, quiero que se vean bien los detalles, para que después no digan que uno está ensañado y todas esas cosas que dicen, o que hacen correr la bolilla determinadas personas, pero la herramienta es fea. Es una genérica y de las feas. Ahí vi, al margen de esta herramienta, la vamos a ir evaluando una a una. Hoy trabajaron la Universal y el Alicate. Esta no trabajó, me lo olvidé. Estuve viendo videos del canal del muchacho Momento Argento. En un momento pensé que hablaba de mí, después dije, no creo, no soy tan importante. Mostró una pinza Nipex, en este caso una Universal, que ya está bastante fea, se le salieron los mangos. Bueno, nada, el muchacho la usa para trabajar, no para coleccionar. Y si ustedes hacen memoria, en alguno de los videos antes de mi castigo de YouTube, dije, les voy a mostrar en algún momento Nipex que un amigo tiene en su taller y las utiliza para trabajar. Les puedo asegurar que nunca quedan como las de un coleccionista. Eso está todo en el video, que no recuerdo cuál es, pero sé que lo dije, sé que lo comenté. Una cosa es ser coleccionista y fanático de Nipex y otra cosa es trabajar con Nipex. El muchacho de Momento Argento está bastante desconforme con las Nipex. Tienen algunos detalles medianamente feos. Yo en un momento desconfié que fueran Nipex, o al menos la Nipex fiel. No vaya a ser que también nos tengamos que enterar que mandan a fabricar a China. Sería bastante triste. Pero bueno, nada. Quería aclarar eso porque yo lo he dicho. Yo dije, las pinzas, las herramientas Nipex, cuando trabajan, no quedan como las que muestran en otros lugares. Quedan bastante cascoteadas, lo dije. Y el muchacho dijo lo mismo. Y mostró una pinza de punta completamente doblada. Bueno, les dejo esto. Espero bueno, no caigan, porque no, verdaderamente es una herramienta que si bien es funcional, si bien va a cumplir con las tareas, quizás hasta en forma satisfactoria,
pero hay opciones mucho mejor logradas y mucho más económicas. Observen el espesor o el diámetro de una rama, de una punta, y observen el diámetro de la otra. A ver si podemos hacer que eso se haga un poco más evidente. Ahí está, ahí lo logramos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta ahí? Miren, esta pinza no se usó todavía. ¿Ven eso? Eso que se ve acá, este milímetro que hay, la pinza está cruzada, la pinza está torcida y es de fábrica. Observen ahí, observen acá, observen la punta. Ahí, sin querer, y logré mostrar lo que yo quería. Fea, ¿eh? Fea, fea. Pero bueno, no deja de ser una pinza de punta. ¿Por qué algunos detalles de esta herramienta me fastidian y en otras lo dejo pasar? Por el nombre y por el precio. Por el nombre y por el precio. Voy a grabar una charlita, muchachos. Saludos.